Bueno, muy buenas tardes. Bienvenido el día de hoy a este podcast, Conexión Universitaria. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema interesante, que es el enfoque de investigación multimétodo. Y bueno, teníamos para hoy un invitado más, que era el profesor José Gregorio. El eh, invitado. el invitado, está bien. El invitado José Gregorio López Loyo, pero lamentablemente, bueno, tuvo que atender unos asuntos familiares y bueno, nos pidió que diéramos esa explicación y se quedó comprometido con nosotros después de Semana Santa, hacer de nuevo o profundizar mejor sobre este enfoque. De todas maneras, nos va a estar acompañando la profesora Idelvi, y bueno, vamos a dar un tema bastante interesante en cuanto a esta investigación que, bueno, está siendo ahorita muy utilizado en los estudios de investigaciones de los posgrados. Y bueno, la intención es que irnos con una idea de lo que es este enfoque de investigación y ayudar a comprender la utilización de este enfoque y su importancia. Profesora, la bienvenida a este público que hoy tenemos 24 participantes, muy agradecidos y agradecidos por este número de personas que hoy están siguiéndonos para este tema que es muy interesante. Profesor Delvi. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Un saludo, profe. Gracias. Bienvenido. Bienvenida. Ya la segunda vez que vienes. Te estás acostumbrando. Bueno, y bienvenido a todos los que se conectan para este tema tan interesante. Lamentando que el profesor López Loyo no pudo acompañarnos esta tarde, pero bueno, ya vamos a disculparlo porque se le presentó una situación familiar que es positiva, entonces pues vale la pena por la razón por la que no vino. Bueno, bienvenidos Bueno, a todos. bueno, bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema en el mundo de la investigación que tiene, digamos, sus investigadores estudiosos a favor y otros que no están muy a favor de la utilización de este enfoque llamado multimétodo, que también algunos lo llaman investigación mixta. Y que prácticamente vamos a explicar las razones de su utilización y hacer una diferenciación muy precisa en el uso de este método en trabajo de investigación a nivel de posgrado. Y para entrar un poco en contexto, tenemos aquí que decir que este enfoque multimétodo es una estrategia que combina dos o más procedimientos metodológicos dentro de un estudio de investigación para, digamos, abordar algún fenómeno o un objeto de estudio en específico. Y bueno, esta utilización de varios métodos se puede utilizar en diferentes etapas del proceso de investigación cuando alguien está aplicando este enfoque. Y es importante porque este enfoque utiliza la complementariedad de enfoque, ¿verdad? El enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo. Es un método bastante flexible y adaptable. Y, y bueno, dentro de otras características e importancia, más que características, importancia de, de este multimétodo es eh, esto que llamamos la variación de los resultados y el enriquecimiento del conocimiento. Yo le voy a dar la palabra a la profesora Idelvi para que ella me dé su definición en función de, bueno, la experiencia que tiene la profesora
forma parte del staff de facilitadores de diferentes posgrados, estudios de posgrado que da la Francisco Miranda, y ahorita está creo en el doctorado de Ciencia de la Salud, ¿no, profe? Sí, de hecho, darles la bienvenida a los estudiantes del doctorado de Ciencias de la Salud, que son dos secciones con las que estoy trabajando actualmente, una con multimetro y la otra de dirección y asesoría de tesis doctoral. Okay. Son los que están conectados. Perfecto, entonces, para ellos desde aquí un saludo, esperemos que estas 2 horas de conversación les sea favorable para entender un poco este enfoque metodológico y, ¿por qué no?, quien esté ahorita estructurando su posible proyecto de investigación pueda utilizar este enfoque. Profesora, ¿por qué enfoques multimétodo? Y aquí me remito a, digamos, vamos a cambiar un poco. Diferencia entre decir, yo voy a hacer una investigación mixta y la definición de que yo voy a hacer una investigación con enfoque multimétodo. Porque creo que hay que empezar aclarando esto para podernos ubicar en qué consiste este tipo de investigación o este enfoque investigativo. Bueno, fíjese, está muy bien que comencemos por allí porque el punto está en definir primero según quién, porque hay diferentes versiones de acuerdo a distintos autores. Perfecto. El autor al que yo me apego y con el que me siento identificada es Creswell y Plano Clark. Pero hay otros autores que especifican otros, de hecho, que también hablan de multimetro y también hablan de mixta, pero con ligeras diferencias. Okay. Entonces, de acuerdo al autor, hay una definición. Por ejemplo, para VERICAT, hay investigación mixta en la que se combinan en distintas partes de la investigación y combinan cualitativo con cuantitativo. Esa es la versión con la que yo no comulgo, o sea, en mi postura personal, porque ahí es donde se presentan perdón, las inconsistencias epistemológicas. Okay. Mientras que la postura de Creswell y Plano Clark, ellos hablan de complementariedad de métodos en las que un fenómeno de estudio se investiga desde distintos componentes quali y quanti, pero cada componente es una investigación íntegra que respeta sus posiciones epistemológicas, ontológicas y metodológicas. ¿Sí me doy a entender? Sí. Entonces, mientras que en la mixta, según VERICAT, se combina y hay como se dice, arroz con mango, todo junto. En cambio aquí no, aquí hay componentes bien diferenciados que respetan sus razones del conocimiento. Claro. En Creswell plantea el multimétodo desde ese punto de vista. Entonces, donde se investigan fenómenos o se da respuesta a preguntas de investigación complementando los resultados de investigaciones completas de distintos puntos, de distintos enfoques. Claro, yo he tenido la oportunidad de asesorar al menos 2 trabajos de investigación con, bueno, yo lo llamaba investigación mixta, ¿no? Claro, después que uno empieza a leer, que es la recomendación que le voy a dar a todos estos grupos de estudiantes que están hoy presentes, leer mucho sobre investigación mixta, uno entiende un poco por qué hay algunos autores, por qué hay algunos, inclusive tutores dentro de las mismas universidades que no están muy de acuerdo con la investigación mixta. Lo que pasa es cómo tú la vas a emplear en función del objeto de estudio que tú quieres, digamos, investigar. Y es verdad, muchos autores dicen que es un método de complementariedad. Y dependiendo de los objetivos de tu trabajo, tú puedes enfocarte entonces en fases distintas donde cada
cada objetivo puede ser una investigación en particular desde el punto de vista de un enfoque cuantitativo o desde el punto de vista de un enfoque cualitativo. Bueno, creo que es Creuer o hay otro autor que dicen que dentro de esta multimétodo hay diferencias entre cómo tú vas a utilizar una investigación o un enfoque cuantitativo, cualitativo, o primero cualitativo, después cuantitativo, Sí, la integral, son los diseños. Los diseños de, digamos, de este enfoque multimétodo. Muchos no comulgan con investigación de tipo mixta porque viene la contradicción paradigmática, que hay algunos que quieren, pues, hacer una unión de dos cosas que desde el punto de vista paradigmático son contradictorias. Exacto. ¿Qué pasa? Los defensores del multimétodo argumentan que en la realidad los datos cualitativos y cuantitativos conviven, forman parte indivisible de la realidad que no se puede separar una de otra. Me estás tocando una tecla que íbamos a hablar el miércoles pasado con José Luis Martínez. Lo hemos entrevistado y disculpa que te interrumpa, pero está interesante porque él afirma una cosa que está más o menos relacionada con lo que tú estás diciendo y que yo comparto. El mundo y los fenómenos que estamos viendo en el mundo en los actuales momentos tienen elementos cuantificables, medibles, y elementos que deben ser interpretados y comprendidos, todo mezclado, y digamos que eso es lo que está haciendo un poco, digamos, relevante para utilizar este tipo de enfoque multimétodo, porque no hay en la realidad actual, en el contexto actual, una separación tan tajante en que este fenómeno es evidentemente comprendido y este es evidentemente medible, sino que comulgan, y eso es lo que ellos profesan, dentro del fenómeno, en el contexto de la realidad actual, elementos de ambos. José Luis Martínez da un ejemplo, digamos, dentro de su mundo de la política, que era, bueno, yo puedo hacer una medición de encuesta, que me da unos datos, me dice la tendencia es esto desde el punto de vista medible. Ahora, como político, le decía, bueno, esta es la tendencia, pero yo tengo que comprender por qué esa tendencia es así. Entonces ahí viene, digamos, el uso del enfoque evidentemente cualitativo. Por bueno, eso me vino a la ese ejemplo es un enfoque multimétodo en el que hay dos componentes, o sea, ese es perfecto para la propuesta de Plano Claro, de Creswell y Plano Claro. Ajá. Son dos investigaciones, una cualitativa, me dijo. Una cuantitativa, la primera fue cuantitativa. La cuantitativa, entonces ese corresponde a un diseño secuencial explicativo. Así es. En la que la primera, o sea, secuencial porque una investigación completa, cuantitativa, respetuosa de todas sus razones de conocimiento, que informa a un segundo componente que es otra investigación íntegra, pero esta cualitativa. Así es. Entonces, la cualitativa pretende profundizar en los resultados que da la cualitativa, la cuantitativa. Claro. Inclusive hay otros que dicen de que en este método, en este enfoque multimétodo, también se puede utilizar cuando tú desconoces mucho del fenómeno y tú pudieras entonces primero comprenderlo y después entonces aplicas, digamos, la cuantitativa. Que eso también tiene bueno, en ese caso se busca explorar con la cualitativa y explicar lo que se consiguió en la cualitativa mediante la cuantitativa. Entonces esa es la secuencial explicativa. Ajá, entonces, para los que están de aquel lado de la pantalla, principalmente a los que están estudiando ciencias de la salud, el método, este enfoque multimétodo también en el área de la salud es importante porque hay ejemplos de que, bueno, se aplican algún tipo de tratamiento, tú haces pero entonces quieres explorar, digamos, o comprender cómo ese tratamiento tuvo un efecto en el individuo.
partiendo de la información cuantitativa que te arrojó parte de tu trabajo y la explicación o la comprensión de ese tratamiento sobre el ser humano para entender y comprender qué es lo que pudo provocar algún tipo de reacción o algún tipo de rechazo o aceptación por parte del paciente. Exacto. Entonces, lo que aquí creo entender, profe, que usted quiere manifestar, que eso también va a depender de la utilización del multimétodo, en cuál es la intención del investigador y el fenómeno al cual está estudiando. Porque posiblemente en la mayoría de los casos no es posible aplicar el multimétodo porque va a depender del propósito de cada investigación y del investigador. Sí, de las características del fenómeno en estudio, porque no toda pregunta de investigación justifica un enfoque multimétodo. Claro. De acuerdo a la complejidad que esa pregunta represente, sí, se puede o no, incluso también para investigaciones multidisciplinarias. Ajá. Puede ser que de acuerdo a lo que estemos estudiando, uno de los componentes se realice desde una disciplina y otro desde otra, y que esos resultados pues, nos van a dar unas conclusiones más ricas. Claro, aquí el tema interesante para ahí entra la multidisciplinariedad y la complejidad. Claro, aquí el tema es cómo combinar, profe. Cómo combinar los dos enfoques tradicionales que tenemos en investigación, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, independiente, relacionado con paradigmas específicos, cuantitativo, positivista, cualitativo, digamos que el interpretativo y el sociocrítico. Aunque muchos dicen, y aquí esto se sale de las preguntas que yo tenía más, pero vino acá. Muchos dicen que el sociocrítico tiene parte del multimétodo. ¿Será verdad o es mentira? Sí, puede ser, porque, por ejemplo, la IAP, ajá, en la IAP que la decisión de los problemas que se van a abordar, la forma como se van a abordar, la forma como se van a sistematizar esos resultados, depende de las decisiones que se tomen en la comunidad. Y en esas decisiones pueden decidir hacer una encuesta, ajá, que sería cuantitativa, pero también pueden decidir hacer unas entrevistas en profundidad que sería cualitativa. Entonces, pudiera verse de alguna manera, la cuestión va a ser que, en eso que usted me pregunta, que cómo combinar. De hecho, Creswell y Planoclar establecen la forma de hacer integración. Son unas técnicas de integración, sí, sí, de esos resultados. Es una técnica que está bien establecida y bien planteada en la obra de ellos. En función de eso, entonces, y también depende, perdón que la taje, pero no, también va a depender del diseño. Si es uno de los secuenciales, el punto en donde se encuentran los dos componentes va a ser cuando termina la primera. Porque claro, el primer componente va a informar al segundo. Claro, el resultado de esta no, va a nutrir, digamos, el inicio de la otra. Exacto. Si es secuencial explicativo, buscamos profundizar en los resultados de una investigación cuantitativa. Si es secuencial exploratorio, buscamos generalizar teorías. Una teoría que se generó con una investigación cualitativa, en la investigación cuantitativa le queremos generalizar. Claro. Mientras que está el otro diseño que no hemos hablado, que es el paralelo. Ajá, que se van realizando las dos al mismo tiempo. Ajá, pero no es paralelo, no me acuerdo ahorita la palabra, me van a ayudar los que están viendo multimétodo ahorita, que son las dos convergentes, el diseño convergente, que son las dos que se dan en paralelo y los resultados son los que van a converger. Los resultados después tú los tienes que integrar, pero ahí sí es verdad que hay que tener chispa. O sea, bueno, capacidades, porque no es fácil, tú estás haciendo dos investigaciones o dos enfoques al mismo tiempo para después los resultados integrar. Son sus resultados los que vamos a son los resultados a integrar. A complementar. Y fíjate que una de las cosas importantes de esto, que uno de los, digamos, de las trincheras de los que defienden el multimétodo, es esto de la
que esto permite la triangulación de métodos y darle más confiabilidad y credibilidad a la investigación. Porque depende de quién lo vea, porque son los, si son los detractores, bueno, no, me no, van a no, decir no, lo contrario. no. Claro, pero sí, independientemente de las contradicciones que puedan surgir, ¿no? Digamos, entre un bando y otro, la realidad es que cuando tú utilizas el multimétodo, tú haces un proceso de triangulación, porque tú le vas a, cuando uno hace la investigación, hasta cierta forma hay lógica de los resultados, y tú al complementar un cuantitativo con un cualitativo puedes... Mira, ahí puede pasar que profundices o que las preguntas, o sea, que las contrariedades sean más grandes y que todavía te salgan más preguntas que seguir investigando. Claro. Pero te puedes conseguir con muchas sorpresas. Claro, Así como también puede hacer que esos resultados se complementen y uno apoyen al otro, pero puede hacer lo contrario, o sea, es incierto. Claro, pero te repito, el tema del multimétodo es yo no sé, de verdad, algunas veces digo que en el mundo de la investigación estas contradicciones, algunas veces posiciones que se asumen con flexibilidad, es lo que algunas veces ha hecho que la investigación, para la mayoría de la gente, como que es el foco, es el miedo, ¿no? Porque el investigador que va a presentar su proyecto es el que va a decidir con qué enfoque y con qué método se siente identificado para abordar su trabajo. Claro, yo lo que quiero esa persona que va a decidir tiene que tener suficiente, ¿cómo lo llamamos? Densidad teórica y metodológica para argumentar esas decisiones. Claro. Porque no es decidir, es cómo vas a sustentar esa decisión. Eso, yo estoy correctamente de acuerdo con usted. Todo tiene que estar en este mundo de la investigación 100% justificado, argumentado y sustentado. Pero aquí donde viene, entonces, porque dicen algunos que el que va a hacer un trabajo multimétodo, por lo general las puertas se reservan mucho porque no sé, algunas veces quisiera entender cuál es el miedo de utilizarla y cuál es el miedo de que se pueda utilizar. Porque al final, si tú justificas, argumentas tu decisión, debería ser respetada porque está, digamos, hecho bajo argumentos científicos y académicos, porque estamos a un nivel de investigación. Ahí está la otra cara de la moneda. Si es una investigación, si alguien decide, aunque yo, o sea, depende de la complejidad del foco de estudio, a lo mejor no es tan conveniente que una sola persona haga una investigación multimétodo. Porque la idea de las investigaciones multimétodos son temas complejos y mientras mayor sea la complejidad, para una sola persona va a ser como un mito hasta arriba. En general, yo veo más la multimétodo con grupos de investigación, con investigaciones multidisciplinarias en grupos de investigación, ¿me explico? Sí. O sea, que donde usted hace la cualitativa, yo hago la cuantitativa y entonces los resultados los vamos a... Es decir, investigaciones que se lleven a cabo en grupos. Claro. Bueno, yo te digo, por ejemplo, José Luis Martínez, que hizo su trabajo de tesis, lo hizo solo en multimétodo. Por eso no significa que no se pueda hacer. Claro. Si es una investigación que si tiene su inquietud investigativa que justifica el multimétodo, pero no es tan compleja que lo pueda hacer una sola persona, buenísimo, bienvenido. Pero tiene como reto que tiene que dominar muy bien las dos posturas. Las dos razones, las razones de conocimiento de las dos posturas y de los dos métodos. Claro. Sí se puede, por supuesto. Claro. Y tú estás hablando de que este es un tipo de investigación asociada a lo complejo. Y es seria. O sea, no. Además de seria, es trabajosa, porque tienes que prácticamente hacer dos investigaciones en una. Dos o más. Bueno. Porque apenas hemos hablado de 3 de los enfoques, pero hay unos que son anidados, que eso es... No, claro, si vamos a entrar en el mundo de las complicaciones... No, son los diseños. Claro. Hemos hablado de 3 diseños, pero todavía hay otros que son... Sí, que
Mira, profe, es un tema interesante y los convido a todo el que esté interesado en esto que profundice en el tema. Aquí estamos. Ahí están. ¿Quién? Madian dice que también están presentes los estudiantes. Ah, bienvenidos, qué Bueno, buena, qué bien, bien, bueno. bien, bienvenido. Fíjate, en educación es interesante. En educación, trabajar con el multimétodo mm, puede permitir comprender estas realidades. Porque esas realidades, esas complejidades que algunas veces en educación se dan. Por ejemplo, casi todos trabajan, bueno, vamos a hacer una comparación del rendimiento académico con el rendimiento académico. Pero interesante es medir el rendimiento académico, determinarlo, medirlo, pero después comprenderlo, analizarlo, el por qué. Y eso implica la posibilidad de utilizar el multimétodo bajo X diseño, porque conlleva entonces a la profundización de un tema de investigación en el caso de educación, en el caso de general también, porque son reales. Hay fenómenos y estudios en el campo de la salud complejos que requieren, más allá de lo experimental, también la comprensión desde el punto de vista del ser humano. O sea, estamos trabajando con seres humanos, sienten, piensan, internalizan, comprenden sus miedos y a lo mejor una vez el miedo hace también algún efecto contrario a lo que debía estar haciendo un tratamiento. Entonces, ese entramado de poder entender desde lo profundo del ser y lo numérico es interesante, es lo que hace muy viable el uso del multimétodo en algunas disciplinas. De acuerdo al fenómeno. Claro, Eso es. digamos, con el multimétodo, tú garantizas, de acuerdo, profesor, tú garantizas la profundidad del tema que tú quieres abordar. Correcto. Y por eso quien vaya a utilizar y ahí sí yo comparto lo que estás diciendo, profe, que vaya a compartir el uso del enfoque multimétodo, tiene que ser una persona capaz de dominar. Los dos enfoques. Los dos métodos y enfoques que utilice en su multimétodo. Inclusive, dominar bien Y la dominar, interdisciplinaridad, porque va a no, y haber. dominar bien la forma de integración, porque Ajá, eso tiene sus pautas para desarrollarlo también. Y otra cosa que le iba a decir, dígame, de profe. lo que me estaba diciendo, si por un lado hay que tener responsabilidad para plantear una investigación multimétodo, porque hay que conocer muy bien las razones de conocimiento de los enfoques que se utilicen, también es cierto del otro lado de la moneda que hay que tener amplitud mental para, desde la posición de evaluador, de jurado, darle la justa dimensión a un trabajo multimétodo que se presente. Claro, porque Si el evaluador es cualitativo o es cuantitativo, por lo menos documentarse, tener la amplitud mental de ver qué es lo que está llegando, no rechazarlo de plano porque a lo mejor viene algo valioso, pues. Como claro. también puede venir algo con contradicciones epistemológicas, que es lo que hay que cuidar. Y mira, dentro del mundo de la investigación y los estudios de posgrado, conseguimos esa tanto en enfoque cuantitativo como en enfoque cualitativo. O sea, lo que quiero dar a entender es que la posibilidad de que el investigador esté dirigiéndose mal según su enfoque es una posibilidad que también existe tanto en la cuantitativa como en la cualitativa. El tema del multimétodo, el tema del multimétodo es que ese investigador tiene que ser capaz de poder tener una amplitud de perspectiva sobre un fenómeno. Que digamos que es más amplia la perspectiva, ¿no? Porque cuando tú centras, por ejemplo, y por eso es que se llama enfoca. Puede tener un enfoque más pequeño, un enfoque más ampliado, y es el ejemplo que yo algunas veces doy cuando estoy asesorando estos trabajos de investigación mixta, es que con la investigación mixta o multimétodo, tú abres el abanico del enfoque. Tú abres el abanico del enfoque porque ya no te estás cerrando en que vas a medir o en que vas a comprender, sino que tienes que expandir a dos enfoques completamente
contradictorio en el sentido de su configuración paradigmática o de su relación paradigmática, pero que si tú lo puedes, como te lo digo al principio, complementar. Porque eso sí tenemos que estar claro, es complementar, es una complementación, un enfoque con otro. Que ese enfoque también varía, o ese complemento también varía dependiendo del diseño. Entonces, a leer un momentico, porque esto está full de comentarios No va a enfriar el café. y de preguntas, además que se lo va a enfriar el café. Muchas gracias, profe. William dice buenas tardes, tengas todo, buenas tardes. Marjorie Blanco dice buenas tardes, buenas tardes. Cassandra también buenas tardes. Meden González, buenas tardes. Oscar Castillo, feliz tarde para todos. Digna García, gracias, buenas tardes. Yesenia, Emilia, Dios bendecida tarde para todos. Les veo y no oigo. No, pero es que será cuando comenzamos. Ah, bueno. Tenemos el micrófono Entonces, apagado. ok. Saludos y buenas tardes para todos. Buenas tardes, dice Jordan. María Blanco, buenas tardes, profesora. Emilia Marchán, yo ya empecé a oír. Jordan lo escucho. Bueno, mando para María González. También están presentes los estudiantes. Bueno, ya los saludamos, los estudiantes de educación. Wilmer, feliz y bendita tarde. Tarde, Wilmer Lunar, también para ti, bienvenida. Digna. De acuerdo, profesor, se vislumbra trabajosa. ¿Es trabajosa, profe? El doble o el triple, de acuerdo a cuántos enfoques vaya Pero bueno, a asumir. tampoco lo vamos a asustar, ¿no? No, bueno, pero tampoco los vamos a engañar. Es verdad. Es que, por ejemplo, los tres diseños que hemos dicho serían el doble, pero hay en los otros diseños, los que son anidados, Ajá. que pueden tener cualquier cantidad de componentes según se decida, y entonces va a ser pues Un poco trabajosa a la N. Bueno, Madien González, saludo Idelvis, muy interesante la disertación, gracias. Hola, profe Idelvis, excelente la disertación. Madien González, sería interesante que pueda escribir por este medio el teórico que sustentó la visión con la cual tú te identificas. Creswell y Plano, claro. Se los voy a escribir en un ratito. O bueno, se lo voy a pasar a ver quién está conectado ahí que vea. ¿A quién? A Amelia. Amelia Okay. lo va a colocar ahí. Ok. La profesora Idelvi va a pasar el nombre del autor a una compañera que está aquí ya con nosotros y ella la va, me imagino que la estrategia es que ella lo coloque en el chat. Okay. Marjorie Blanco, saludos Marjorie, ¿cómo estás, mi amor? Un beso y un abrazo. Amelia, buenas tardes, saludos. El multimodo considero es una posibilidad de abordar problemáticas bastante completas en tiempos emergentes. Es todo un reto. Correcto. Sí, y vamos aquí a detener un poco lo que es un tiempo emergente. Porque ahora la palabra en boga es emergente. 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 Y yo te pregunto, ¿qué es emergente? Bueno, emergente es algo que estudiamos en la complejidad, que es lo que va surgiendo en el momento y que muchas veces puede ser impredecible, que a lo mejor estaba entre un abanico de posibilidades, pero que no sabíamos qué era lo que iba a suceder. Y esto de emergente, en la medida que se están desarrollando las tecnologías, que todo se va como que acelerando, es más importante saber abordarlo, saber reaccionar ante lo emergente. Claro, porque aquí estaríamos hablando de la complejidad dentro de la teoría del sistema, un punto algo que sucede un punto, tú no sabes cuál va a ser la reacción en otros puntos, y ahí es donde emergen algunas veces, en los procesos investigativos, esto de carácter emergente. Bueno, vamos a la teoría del caos. Lo que pasa es que esto es un enfoque que no lo queremos hacer tan académico, pero bueno, creo que nos tocó este turno en este podcast. Hoy lo hicimos académico. Sí, pero bueno, es verdad, Amelia, es una posibilidad para abordar las problemáticas en este tiempo emergente. ¿Esto es un reto? Claro que es un reto. Aunque toda investigación es un reto. Y el multimétodo es un poco
es un reto un poco mayor. No significa que los otros dos enfoques sean menores, pero un poco, porque viene este proceso de integración, este proceso de complementariedad importante. Y cómo yo visualizo mi investigación o mi ruta metodológica de tal manera que mi diseño que elija forme parte de, digamos, de lo que se posa dentro del primer capítulo, que es la problemática o el foco de estudio. Porque ahí ven, ¿cuáles son las palabras que más se deberían utilizar en este multimétodo? Porque cuando uno habla, por ejemplo, de la cualitativa, el foco de estudio. El lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que quien vaya a utilizar este método, este enfoque multimétodo debe utilizar? Porque hasta los momentos, creo, y usted me corrige, profe, no tenemos algo bien estructurado como está estructurado lo cualitativo y lo cuantitativo desde el punto de vista del léxico que se... Ok, que se vamos a partir de que son componentes que forman una gran investigación, una investigación macro. Estamos hablando de sistema. Subsistema que forma un gran sistema. Cada componente tiene su forma que se respeta. Si es cualitativo, de inicio a fin, con su lenguaje y su forma cualitativa, respetando su epistemología, ontología y metodología. Y lo mismo de los otros componentes en el caso de que sea uno o dos. Ahora, hay una gran investigación, la macro, ahí vamos a hablar de complementariedad. Y vamos a, en esa investigación macro, vamos a tener varios objetivos, donde cada objetivo es una de las investigaciones que conforman esa es decir, cada pregunta de investigación específica de la macro se convierte en una pregunta general de los componentes. Bueno, no me preguntes a mí ya, mira ya y ya, para que se entiende, y por el chat pregunten, porque hoy es la oportunidad de preguntar. Profe, dice Digna, profesores, ¿qué le dice esta argumentación de Turner 2008? Y cita. El principio fundamental en la articulación de técnicas debe darse siempre que se den fortalezas complementarias y debilidades que no se solapen. Fortalezas complementarias y debilidades que no se solapen. Complementarias. Bueno, entiendo que él propone que esas técnicas saquen lo mejor de cada una en aquello que son buenos, obviando en aquello que no son tan buenos. Pero precisamente yo pienso que en esta complementariedad la idea es que la debilidad de una se pueda de alguna manera apoyar con la fortaleza de la otra. En la medida de lo posible. También depende del caso en particular que estemos hablando, pero claro, esa sería la idea, que una fortaleza apoye con otra debilidad. Yo quiero algunas veces entender... Sí, comprendo bien. Hay que lo que pasa es que lo que te iba a decir, lo que pasa es que algunas veces uno hace este tipo de preguntas con citas directas, pero hay que ver el contexto en la que esa narrativa viene. Exacto. ¿Por qué la coloca? Bueno, por esto, para poder entender. Ahora, vamos a hacer una suposición. Obviamente tiene su fortaleza porque la complementariedad es una de las fortalezas del multimétodo. Ahora, complementarias y debilidades que no se solapen. Obviamente, cada enfoque cualitativo tiene unas debilidades. Que con un enfoque cualitativo no puedes valorar. Generalizar. Exactamente. Y es muy subjetivo, muy inductivo. Entonces, eso es una debilidad. Pero esa debilidad tú la puedes ampliar cuando utilizas uno más general, que es el cuantitativo. Entonces, ahí es donde viene la estrategia del investigador de cómo yo estructuro mi ruta metodológica en una fase que te permita esa complementariedad y esas posibles debilidades que tú estás observando dentro de tu proceso de diseño de la investigación para abordar un fenómeno.
Por eso, dar una respuesta precisa como la que me imagino que quiere Digna. digna en función de esta cita es complicado. ¿Por qué? Porque va a depender de cuál es el fenómeno que está estudiando, del objeto que está estudiando, de tu intención, de tu propósito. Entonces allí juegan papel muchos factores. Pero sí, lo que se intenta con esto es que complementar y poder entonces la divinidad que tiene uno otro método no solaparse y que uno complemente al otro. Y por eso es que se llama complementario. Ahora, aquí está Iliana López, profe. Dice, feliz tarde, profesores. Por aquí, Iliana López, doctorante de la segunda corte, doctorada en ciencias De la salud. De la salud. de la salud. Sí, porque también puede ser ciencia social. No, porque salud? sí, ella es de la Ok. salud. Profe, Seguro. está bien. Profe, cada método tiene su complejidad al asumir. Cada método tiene su complejidad. Al asumir el método multimétodo. Pero hasta ahora, profe Idelvi, hay expertos que no aceptan este método porque es decir que uno de estos métodos no es suficiente. Sin embargo, quizás en el área de la medicina el multimétodo sería oportuno. ¿Qué cree usted en su experiencia? ¿Este método sería provechoso en cuanto a tiempo, recursos y factibilidad? Bueno, toda investigación requiere recursos. Y tiempo. Y tiempo. La cuestión es qué provecho le vamos a sacar a ese tiempo y a esos recursos. Y insisto en que va a depender de la pregunta. En el caso de ciencias de la salud, con una investigación, ponte epidemiológica, que es generalmente o básicamente cuantitativa, se obtienen esos resultados generalizados póngase, en una población, en una amplia población. Pero con la cualitativa se puede profundizar en eso que está pasando en esa comunidad o con la salud de esa comunidad. Entonces, es preguntarse hasta dónde necesitamos conocer, si en amplitud o en profundidad. Es como se habla de las luces. Una luz como esta que es de amplio espectro, que abarca bastante, sería la cuantitativa. Pero una luz láser que es puntual y que la podemos comparar con la cualitativa. Entonces, las dos se complementan para generalizar en el caso de la quanti y para profundizar en el caso de la quali. Entonces, ahí es donde vamos a hablar del propósito de estudiar de esa investigación con enfoque multimétodo. Porque tenemos que hablar que es un enfoque, no es un método. El multimétodo no es un método, porque en el multimétodo hay varios métodos. Pueden confluir varios métodos. Por lo menos dos. Por lo menos. Yo me imagino que la pregunta que hace Iliana es porque en el campo de la salud siempre ha predominado un poco la investigación de tipo, un poco no bastante, la investigación de tipo cuantitativo. Digamos, muy poco, porque sí existen algunas investigaciones de tipo evidentemente cualitativo. Pero la mayoría de los que estudian estos doctorados en ciencias de la salud se van por el método cualitativo. Si no, preguntemos al gran filósofo, no, claro, pero es que al gran filósofo curimagüense Fermín Gómez, de que, bueno, prácticamente todo su asesoramiento en investigación en ciencias de la salud está orientado al campo de la cuantitativa. Y obviamente, porque el médico está acostumbrado un poco a, digamos, un protocolo que es la aplicación de tratamiento, dosis, digamos, sustancia, no sustancia, tóxica, no tóxica, y eso necesita el mundo de la estadística, el mundo de los números, el mundo de la experimentación. Pero no soslaya la posibilidad de que el médico también quiera, más allá de la aplicación del tratamiento, comprender e interpretar lo que puede estar sucediendo a un paciente que se le está aplicando el tratamiento. Entonces, allí pudiera converger. Y que incluso
en un paciente donde ese tratamiento puede estar causando alguna alteración emocional También. que puede influir en la efectividad de ese tratamiento. Exactamente. Entonces, repetimos, eso va a depender del fenómeno que se va a estudiar y de la inquietud del investigador. Obviamente, en cuanto al tiempo y recursos y factibilidad, toda investigación requiere tiempo, recursos y requiere la factibilidad, sea cuantitativa, sea cualitativa, sea multimétrica. Ahora, digamos, sería la palabra correcta, el truco o la estrategia del investigador es el que va a facilitar el uso de tiempo adecuado y el uso de los recursos y la factibilidad de esa investigación. Entonces, en conclusión, no es un exclusivo del multimétodo digamos, poco la complejidad en cuanto al tiempo y al recurso y la factibilidad que ella requiere. Vamos a ver qué más dice aquí. Y ya, feliz tarde, profesora. Por aquí viene López, doctor. No, ya otra, sí. La volvió a repetir. No, pero es que aquí envió algo. Pero hasta ahora, profesora Idelvis, hay expertos que no aceptan este método, que uno de estos métodos sea cual y cuantitativo, no es suficiente. Sin embargo, quizás en el área de la medicina el multimétodo sería oportuno. ¿Cree usted, en su experiencia, ¿Esa es la misma pregunta? Este método sería provechoso? Ah, no, la misma. Digna dice, es por los términos que hasta ahora he escuchado sobre el enfoque multimétodo: combinar, complementar, sumar, fusionar y vuelvo a repetir sumar. Ah, pero ¿qué? Es por los términos. ¿Qué quiere decir con los términos? No, me imagino que está dando respuesta a la del lenguaje que se va a utilizar en multimétodo. Ya Digna colocó para todo Crespo, cuando se escribe. Cassandra Lunar, a pesar de estos desafíos, el enfoque multimétodo posee la potencialidad de producir una comprensión más rica y completa de un fenómeno estudiado. Pero en mi opinión muy particular, la clave para superar estos desafíos radica en ser capaz de crear una planificación rigurosa y cuidadosa, para así ser capaz de generar una reflexión crítica sobre el proceso de investigación y la integración de los hallazgos. Correcto, tal cual. Excelente, Cassandra, así es. De esa rigurosidad con que se plantea la investigación y se generen los hallazgos, de esa rigurosidad con que se realice esa integración que Creswell lo plantea muy bien, es la que va a permitir hacer esa trazabilidad y garantizar ese rigor científico. De cómo se hizo esa integración, cómo se llegó a estos hallazgos y la que se hace pues en cada uno de los componentes. Profe, y aquí me voy a pasar del lado de los estudiantes, que veo que tenemos bastante público, digamos, que están cursando los posgrados aquí en el Francisco Mera. Ahí hay dos secciones. Explícame eso de la interfaz, porque hay algunas veces que los que no están muy de acuerdo con el multimétodo dicen que donde falla el multimétodo es en cómo se desarrolla, cómo tú estableces la interfaz que permite, es lo que yo entiendo, te me lo voy a explicar, permite unir los dos enfoques, cualitativo, cuantitativo o al inverso. ¿Qué es eso de la interfaz? Ya va, lo que pasa es que ahí estamos estoy hablando de otra cosa. Sí, estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es la interfaz metodológica y otra cosa es la integración del multimétodo. En la integración del multimétodo, la complementariedad del multimétodo es la que establece el plano claro. Y él establece sus pautas. Perfecto. Que ahorita no te las puedo decir porque no me las sé de memoria, pero él en su obra, en esa obra que acabamos que Amelia me ayudó a compartir y que antes dijo Dina, ellos establecen cómo se hace esa integración. A partir de los hallazgos de cada uno. De cada uno, perfecto. Es decir, es palabras más, palabras menos, hacer una matriz donde en la primera columna vamos a tener los hallazgos de una investigación
y en las matrices subsiguientes vamos a confrontar o hacer esa triangulación de cómo los hallazgos de una se complementan o ¿cuál es el contrario de complementar? Se contradicen o se apoyan y llegar a la interpretación o a la conclusión de esa confrontación. Básicamente eso es la integración. Tiene otros elementos que cuando profundicen en la bibliografía podrán entender y comprender un poco más. Exacto, pero es más o menos esa la integración. Eso es entre la multimétodo. Esa integración se da, si es convergente, se da después que se hacen los dos componentes, al final se integran los resultados. Pero si es la secuencial, hay dos puntos de integración. El primero, cuando se termina un componente que va a informar al siguiente, y al final. Okay. Claro, porque el final es ya, digamos, la integración de uno con respecto a otra, porque cuando es secuencial, el producto de esta nutre esta, pero al final tú tienes que hay que integrar, los hallazgos de uno con los hallazgos de la otra. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que estamos hablando de la secuencial explicativa. La secuencial explicativa comienza con una cuantitativa que busca explicar, que busca generalizar y consigue algo que necesita profundizar, conocer en profundidad. Entonces vamos a una cualitativa. En esta primera análisis de los resultados de la cuantitativa me van a abrir a mis nuevas inquietudes, esta vez cualitativas, para profundizar en eso. Y al resultado yo integro esto con esto. Claro. Ahí donde viene la complejidad de cómo integro yo esto. Exacto. Si es la secuencial exploratoria, comienzo con una quali, llego a una teoría sobre lo que está pasando aquí, pero entonces necesito saber hasta qué punto eso se generaliza. Entonces comienzo con una cuantitativa. Y lo mismo, aquí hago, cuando termino mi interpretación, me sirve de insumo para la cuantitativa, pero yo al final tengo que hacer mi integración. Claro. Okay. La interfaz metodológica es otra cosa. La interfaz metodológica es buscar los puntos en común, puede ser entre dos teóricos, entre dos metodológicos, entre un teórico y un metodológico, pero del mismo enfoque. Ok. Por ejemplo, yo puedo hacer una interfaz, de hecho yo hice una interfaz en mi tesis doctoral, pero yo la hice entre los operadores lógicos de Edgar Morin, de complejidad, con la fenomenología de Houston, perdón, de Heidegger. Okay. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice yo? La interfaz significa en qué momento yo voy a unir en qué momento es que los aportes de uno van a confluir con los aportes del otro. ¿De qué manera voy a abordar yo eso? Esa es la interfaz. Pero puede ser entre dos métodos, como puede ser entre un teórico y otro. Pero sí dentro del mismo enfoque. Ok, entendido. Gracias, profesora, por aclararme la duda. Amelia, lo que va cambiando según sus relaciones y causas, donde la incertidumbre está presente. Yo creo que esa respuesta es con relación a la emergencia que hablamos. Sí, así es. Ok. Marianela Blanco dice, excelente podcast. Entiendo lo complementario y complejo. Ahora bien, con respecto a la población y muestra, en diseños secuenciales y en función de la validez de interpretación, pueden ser las mismas, es decir, la misma muestra para los cuantes y los cuales. Esto está interesante. Sí, está interesante, pero bueno, fíjese, vamos a suponer que vamos a comenzar con una secuencial explicativa. Allí sacamos la población y muestra del primer componente, que sería el cuantitativo. A partir de esos resultados de la cuantitativa, nos pueden surgir dudas para profundizar en esos hallazgos que hemos conseguido. Aquí vamos a escoger ahora entonces unos informantes claves. De acuerdo a la investigación que nosotros nos planteamos, lo más seguro es que
depende, o sea, del caso en particular, pero supóngase que nosotros en la cualitativa queramos abordar a casos extremos, ¿verdad? Entonces, vamos a escoger nuestros informantes claves según esos criterios que elijamos. Y esos informantes claves, lo más lógico es que sí pertenezcan a esa población que estamos estudiando. Claro. Pero vamos a escoger 2, 3 personas de acuerdo a lo que planteemos en la cualitativa. El ejemplo que yo tengo, para ayudar un poco a la profesora, y que la profesora Marilena Blanco y que la profesora Idelvi puede o no decirme si lo hice por bueno o no. En este proyecto de investigación que yo estuve asesorando de una tesista X, para nombrarla, nosotros estamos viendo un poco lo que es los síntomas de estrés, burnout, están, digamos, tipo de sintomatología relacionada con la parte laboral. Entonces, ahí agarramos una muestra, ya aplicó un test, ya un test de carácter internacional válido por la Organización Mundial de la Salud. Y está establecido. Exactamente, ahí ella sacó unas tendencias, unos promedios, una X. Y bueno, por ejemplo, para darle un ejemplo, dio que el mayor porcentaje estaba en estrés laboral. Entonces, bueno, ahora vamos a analizar el por qué. Ahora vamos a irnos a tratar de interpretar por qué está sucediendo ese estrés laboral. ¿Por qué? Pero, la estudiante quería sacar estrategias gerenciales para seguir evitando ese tipo de enfermedades psicolaborales en una determinada institución. Entonces, vamos a tener que analizar. Entonces, de esa muestra que se tomó de esa población, ahí se seleccionó los que tenían esa cantidad y de ahí se escogió para unos criterios que ella como psicóloga estableció de quién iba a ser el informante clave para ir profundizando sobre el tema y posteriormente poder establecer estrategias gerenciales. Esa es una secuencial explicativa. Falta saber si así la planteó y así la hizo. Sí, bueno, claro, eso estaba a nivel del proyecto y se estaba aplicando todo esto de... Bueno, a mí este tema me gusta mucho, pero hay otro libro ahí que estoy echando cabeza que lo explica más fácil. Pero está bueno. ese, está Vericat, y hay otro que no me acuerdo. Bueno, hay muchos. Tal vez se me recuerde antes de... Sí, entonces, este ejemplo que estoy dando es para darle complemento a lo que hizo la profesora Indevi de la pregunta que estaba haciendo la compañera. Obviamente, de la muestra va a agarrar informantes claros. Y para seguir trabajando y profundizando en lo que tú quieres con tu investigación. Elba Buitrago dice, Ortiz propone la complementariedad por deficiencia, ya que se conocen las limitaciones claras a la hora de estudiar fenómenos sociales. Entonces podemos decir que nos permite el multimétodo obtener diferentes perspectivas de la investigación que decíamos realizar. Correcto, perfecto, buenísimo. Claro. Y por eso es que por eso es la complementariedad, porque tú con una investigación cuantitativa no vas a poder profundizar o interpretar hechos, digamos, experiencias que la gente ha adquirido en función de su vida cotidiana. Entonces, eso es una limitante que tiene la cuantitativa. El número frío, un porcentaje, una media, una frecuencia, una moda, una varianza, lo que sea, desde el punto de vista de la herramienta estadística, no te indica qué está pasando en el interior algunas veces de la gente. Yo siento que la cuantitativa me da síntomas y la cualitativa me da causas. Vamos a patentizar ese ejemplo. No está bien, ¿no? Sí, si uno te pone, si ponemos a analizarlo, la cuantidad te da los síntomas. Ahora, ¿cuáles son las causas de esos síntomas? Ya profundizamos a conocer las causas. Perfecto, está bien. Esperamos, Elba, que te hemos dado respuestas satisfactorias. Iliana de nuevo. Gracias, profe, tiene razón. Los médicos somos cuantitativos hasta llegar al doctorado y conocemos a profundidad el método cualitativo.
le damos otra perspectiva a la investigación. Gracias por la invitación y la oportunidad de escuchar. ¿No? Gracias a ti por estar presente. Digna. Sería interesante este enfoque para mi tesis sobre la salud laboral, describiendo así los factores de riesgo de las enfermedades ocupacionales cuantitativas, ya está Digna, que está tu tutor. y a la par Si no comprende tiene. los factores emocionales como estrés vivenciado por el profesional de la salud. Sí, sí. ¿Es Si el caso tu, que estamos hablando? sí, sí. Si tu propósito es, digamos, que tú quieres enfocarte en obtener algunos constructos teóricos que te permitan abordar una situación, que es el caso que tú estás dando, pudieras utilizar este método multimodal, porque es que vas a poder proponer desde la vivencia de otros algunos elementos fundamentales para, en tu caso, disminuir esos factores emocionales que te provocan el estrés. Me parece interesante y la profesora Ideal está a la orden para asesorar. Marjorie Blanco, el investigador selecciona un método dentro de este multimétodo. La selección de la estrategia dependerá de la pregunta de investigación. Total. Todo depende de la pregunta. La pregunta es la que va a decir si es una investigación susceptible de ser abordada desde un enfoque multimétodo. Y desde qué métodos, cuál y cuánti se va a abordar. Todo depende de esa pregunta, esa inquietud. Y aquí vamos a hacer acá, acuérdese, yo doy metodología de investigación, siempre estoy, todo parte del planteamiento del problema, porque de allí vamos a iniciar la clase. Todo parte de una realidad que tú estás viendo, de un problema real, que lo tienes que convertir en un problema de investigación a través de la pregunta de investigación, y esa pregunta de investigación te van a dar los objetivos de la investigación y por ahí te llega. Entonces, yo comienzo al revés, yo comienzo por la pregunta. No, a mí no me gusta. Bueno, bueno, son elementos contradictorios, yo ¿no? comienzo por la pregunta. Bueno, yo comienzo siempre con la realidad en la que estoy, en el contexto. Pero bueno, pero al final, si usted comienza por la pregunta y yo no comienzo con la pregunta es fundamental, la pregunta debe estar. Debe estar. Y ahí donde parte... Y responder, ese trabajo de responder la pregunta es lo que a mí me va a dar todo lo demás. Pero claro, son perspectivas, son puntos de vista respetables. No, claro. Yo no quiero entrar en esta discusión si quién fue el primero. No. Pero al final hay un elemento central en que tanto usted con su posición como yo con mi posición coincidimos, que es la pregunta de investigación. Si tú formulas mal la pregunta de investigación, tus objetivos van a estar mal formulados, que son los que te van a dar respuesta. Claro, claro, pero al final eso es clave y eso es lo que le va a permitir dar respuesta a lo que está diciendo Mando. La selección de la estrategia dependerá, obviamente, de tu pregunta. Digna García, aquí estoy visionando y calculando tiempo. Mira, Digna, si vas a empezar con eso, trata de mente abierta todo el tiempo. Está bien, porque es que eso hay que considerarlo para poder ver desde un principio si es factible o no, porque si no puede perder. Gracias por conocer su experiencia, saber gracias. ¿No? Está bien. Sí, pero digamos, ella, salvo que ella tenga las preguntas bien definidas y cosas, pero si tú no has prevenido la pregunta, ¿cómo vas a saber si el tiempo que va a requerir? Entonces, lo primero, antes que te estés mortificando un poco, calculando el tiempo de costo, es que tengas bien formulada tu pregunta de investigación para saber a qué te vas a enfrentar. Y en función de eso, entonces determinar tu tiempo y tu posible costo. ¿Estoy correcto, profe? Gracias. Gracias a ustedes por la pregunta. No soy quien para decirle que está correcto, le puedo decir si estoy de acuerdo o no. Que esté correcto o no, ya eso se responderá después. Está bien. Mira, Wilmer dice que a pesar de lo novedoso que resulta para mí el uso del enfoque multimétodo, considero muchos problemas que surgen de las áreas sociales y en particular de la salud. Por ser multifacéticos, consecuentemente, entonces serán difíciles de abordar y conocer integralmente a través de un solo método o enfoque. En este sentido, considero que el método multimétodo surge como la alternativa, como herramienta para la investigación científica,
por su cualidad de buscar lo mejor de los enfoques tradicionales. Sí, profe. La idea es precisamente, también lo he dicho muy bien, cada enfoque es como que si nos da una parte de la realidad. Con otro método conocemos otra parte de la realidad. Tal vez entre dos métodos no vamos a conocer la realidad completa porque ya sabemos que la realidad es imposible de abordar en su completitud, pero sí la abordamos un poquito más amplia de lo que con un solo método podemos lograr. Claro, es el ejemplo que tú diste ahorita, lo de la luz. Tú con un método puede ser amplio, con otro precisas. Exacto. Esto es como cuando uno ve un cuadro, que tú te pones a detallar el cuadro, ves ciertos elementos muy puntuales. Desde un punto de vista ves una cosa, desde otro ves otra. Ajá. Entonces, más o menos el multimétodo es eso. Mira, tienes un gran cuadro y con el multimétodo tú puedes dar algunas pinceladas desde perspectivas diferentes que van al final a dibujarte un cuadro. Y eso un poquito más completo. Exactamente, y complejo también. Y completo. Vamos aquí, bueno, Wilmer, muchas gracias. Casando. El enfoque multimétodo se caracteriza por su gran capacidad de adaptación y flexibilidad a la hora de abordar una problemática. Su creatividad al diseñar estrategias de intervención según las necesidades específicas de la investigación permite obtener unos mejores resultados. Casandra está tocando un punto muy importante, que es la creatividad. Justamente esa creatividad a la hora de pensar, de idear cómo abordar esa pregunta que nos estamos haciendo. Muy bien. Claro. La pregunta. ¿Viste? No, claro, no. Y es que, fíjate, cuando tú me estás dando la creatividad, le voy a hablar sobre esta experiencia que viví para que ustedes también la conozcan y me ayuden entonces a reflexionar también. Fíjate que cuando yo estaba asesorando esta tesis, que estaba hablando de ustedes, que hablé con usted y compartí ahorita, que era lo de, digamos, las enfermedades psicológicas laborales. Entonces, y es un estudiante de gerencia y queríamos establecer elementos gerenciales para poder abordar esa problemática que está dando en una institución. Yo le digo, mira, ¿y por qué no mezclamos un poco hasta los paradigmas? Ya con el cuantitativo, el paradigma positivista, vamos a interpretar las cosas, aquí vamos en interpretativo cualitativo, y hay dentro del enfoque cualitativo uno que podemos ver que es el sociocrítico. ¿Qué hicimos? ¿O qué propusimos? Capto, profundizo, pero la decisión de cuál estrategia la vamos a hacer desde el punto de vista sociocrítico, donde las personas que estaban involucradas en esta investigación, que nos dieron los resultados, conozcan qué obtuvimos y en virtud de ello podamos diseñar y que ellos aprueben esa estrategia. De tal manera que la estrategia no surja del investigador, sino que surja del colectivo que está queriendo transformar su entorno laboral. Ahí sí empezó mi estudiante como a dudar, y bueno, vamos a tirar. Y aquí viene lo de la cuesta. Vamos a tirar una cosa creativa. Vamos a sustentarlo, vamos a argumentarlo y vamos para adelante. Claro, sí. Va a depender cómo se planteó. Claro. Pero también ese es otro ejemplo de investigación multimedia. Pero hay que ver, hay que plantearlo. Claro. Pero cada uno con su objetivo, cada uno con su pregunta, cada uno con su objetivo y cada uno como una investigación íntegra. Claro. Para que no caigamos en las contradicciones epistemológicas. Fíjate, profe, que nosotros le enseñamos. Este objetivo o estos objetivos van con esta fase. La fase cuantitativa, Este objetivo con este objetivo va con esta fase. Interpretación, y este objetivo va con esto. Diseñar la estrategia esta aquí vale sociocrítica. Todo esto fue diseñado, como tú estás diciendo, estableciendo la fase, estableciendo cómo se relacionan los objetivos, a qué el cumplimiento de esos objetivos, a qué
a qué pregunta está relacionado y los resultados, cómo le da la respuesta a esa pregunta. Entonces, más allá de este ejemplo, lo que quiero dar a entender a Cassandra es que efectivamente es un mundo de creatividad. Total. Es un mundo de actividad, pero claro, no una creatividad, porque es una creatividad que tiene que estar sustentada y argumentada. Y todo eso se argumentó. La idea es la integración de ambas. Me imagino que es una pregunta o una afirmación. Sí hay integración, pero yo prefiero complementar. Ok. Marjorie Ball afirma que en enfoque multimétodo, la complementariedad es como una vía para combinar las perspectivas cuali y cuantitativas, integrar en un todo los aportes de cada enfoque. Así. Marilena Blanco, excelente podcast. Entiendo lo complementario y complejo. Ahora bien, con respecto a la población nuestra en diseños secuenciales y en función de... Yo creo que esta gente está, ya está leyendo el Crespo y otro autores, porque ellos son alumnos de ese seminario. Ah, pueden ser las mismas. Es decir, la misma muestra. Ah, no, esta es la misma pregunta. Sí, esa César Camejo, saludos, un abrazo para todos. Igual para ti, César. César Camejo por aquí, Ciencia de la Salud. Gracias por el espacio. Considero que la investigación con un enfoque multimétodo en el ámbito de la ciencia de la salud, especialmente en gerontología, permite una comprensión profunda y matizada del bienestar de las personas mayores al integrar métodos cuantitativos y cualitativos. Este enfoque no solo fortalece la validez de los hallazgos, sino que también enriquece el diálogo entre diferentes paradigmas, asegurando que los datos arrojados por los adultos mayores sean escuchados y valorados. Así la investigación multimétodo se convierte en un puente entre la ciencia y la experiencia vivida, desafiando estereotipos y fomentando una visión más positiva del envejecimiento en nuestra sociedad. Para mí, o sea, para él, eso es lo bonito, pero con todo el permiso, pregunto, ¿cuáles son las barreras más visibles que enfrentan los tutores al momento de apoyar a un investigador que adopta el enfoque multimétodo, profe? Bueno, los mismos retos que puede enfrentar el investigador, porque recuerden que el tutor es coautor de ese trabajo de investigación. Y el reto es conocer muy bien los enfoques que van a aplicar. El reto es mayor si el tesista quiere, pero el tutor no. Claro, y ahí es donde porque entonces, ¿cuál es la sugerencia para ese tutor? La amplitud mental. Esa amplitud mental y... Yo voy a ser un poco más radical. ¿Cómo se dice? Intelectual, para dar por lo menos el beneficio de la duda y estudiar y documentarse en lo que van a hacer. Yo voy a ser un poco más radical. Si no, cambiamos de tutor. Exactamente. Ya, tú me leíste la mente. Si no, búsquese a otro. Y búsquese a otro y búsquese hasta que consiga a alguien que asuma el reto. Pero el reto también es saber argumentar las razones por las cuales decidir por allí. Porque puede ser que si eso se te va a pasar con el tutor, imagínate cuando te enfrentes a un jurado. Entonces, el reto es todavía más grande. Claro. Entonces, vamos a desarrollar esa fortaleza de argumentar, de sostener, claro, y convencer. Claro, claro. Si convences al tutor, tienes ya, digamos, el 50% de la batalla ganada, porque ya te tocaría al jurado. Pero si convenciste a tu tutor y está contigo, bueno, fácilmente puedes convencer al jurado, porque vas a tener ahora un aliado más que va a ser tu tutor. Exacto. ¿No? Está bien. Y aquí hay alguien que me emociona que escriba, que la quiero mucho. Mi profe. Esther Áñez. Profe, un saludo de acá, desde este podcast, al cual usted también está invitada. Vamos a planificar el día, porque vamos a tener una conversación bastante interesante. Ella dice, felicidades por este tipo de iniciativa para mostrar conocimiento para trabajos de investigación y más a nivel doctoral, como es el trabajo con el multimétodo, que hoy en día es muy discutido y está en la palestra como opción viable para ser usado de acuerdo a la intencionalidad investigativa y el foco de estudio.
o situación problema, donde el investigador debe empoderarse del mismo para estar bien claro en lo que quiere y cómo lo debe decretar en su investigación, que le dé densidad teórica y doctoral. Que me parece que estuviera escuchando una clase de la profesora Esther. Y tiene razón la profesora. Total. Tiene, la Suscrito profesora, al 100%. claro. Y digamos, es una recomendación de que todo el estudiante que está allí capture, porque ahí hay palabras que están relacionadas mucho con el estudio a nivel doctoral. La intencionalidad, el foco de estudio, ¿qué otra cosa? La densidad teórica y doctoral. O sea, de verdad, profe, gracias por el comentario y tanto la profesora Ideli como yo, pues, suscribimos esa opinión que usted está dando. Wilmer Lunares, con relación a la ruptura pragmática, el enfoque multimétodo ayuda a superar la tradicional dicotomía entre la investigación cuantitativa y cualitativa, promoviendo una visión más integrada y sobre todo pragmática de la investigación, por permitir fusionar en la práctica dos visiones distintas. Sí, bueno, el pragmatismo es la respuesta filosófica de los que promueven el multimétodo y enfrentar esa guerra paradigmática entre lo cual y lo cuanto. Lo cual no, los cualitativos no sé cómo decir, no toleran, no apoyan, no comparten la investigación cuantitativa, y la cuantitativa no cree mucho en el rigor científico de la cualitativa. Los multimétodos echan mano del pragmatismo, que es para decir que yo voy a asumir el enfoque que me convenga según lo que yo quiero lograr. Y aquí no estaríamos entrando a lo que Kuhn dice que es la revolución. Claro, es que por eso es que tenemos... Y este multimétodo poco a poco va a quedar un paradigma que después, en quien me va a sustituir dando clases en metodología de investigación, dice, bueno, ahora tenemos tres paradigmas. Exacto. El positivismo, el interpretativo, y ahora tenemos el que le quieran dar. Y entraría el enfoque multimétodo. Así es, tal cual. Entonces, claro, mientras se da esa guerra un poco conceptual entre... esto va a ir agarrando fuerza. El multimétodo va a ir agarrando fuerza, va a tener... Tú sabes que el positivista es con rayita y flecha, el interpretativo es un circular, el sociocrítico es un tipo embudo. Y el multimétodo es respetuoso de todo. O sea, yo y del dispero. Respetuoso de todo. Si es cualitativo, es cualitativo. Si es cuantitativo, es cuantitativo. Claro. Yo no apoyo combinaciones raras o no, y es respetando cada uno de los componentes. Claro, por eso es que esta investigación es por fase. Es por fase. Tiene una fase cuantitativa que debe respetar todo Mejor decir componente, porque, claro, porque las fases van una detrás de otra y bueno, no siempre son así. Está bien, perfecto. De acuerdo al diseño multimétodo que elija, no son fases secuenciales, sí, solamente hay dos que vamos entonces a hablar de complementos. Componentes. Componentes, sí, entonces, es interesante entonces establecer bien los componentes, porque cada componente debería respetar, digamos, el paradigma y el enfoque al cual está trabajando. Así. Vamos entonces, bueno, esperemos que le hemos dado respuesta a Wilmer, ¿no? Con la discusión que se tornó bastante interesante. Yesenia Sangroni. Hola, Yesenia. Profesora, buenas tardes, saludos. En cuanto a los instrumentos de recolección de datos necesarios, ¿en qué consiste? Bueno, fíjate, hemos dicho que el multimétodo tiene varios componentes y cada componente responde a un enfoque. Entonces, cada componente va a tener los instrumentos y las técnicas y formas de análisis o técnicas de análisis que corresponden a ese componente. Cuando yo les digo que cada componente es íntegro, es porque si es cualitativo va a tener todo
técnicas, planteamientos, preguntas, propósitos, técnicas de recolección, de análisis, que contempla ese método que eligió cualitativo. Si es teoría fundamentada, si es fenomenología, si es el que eligió. Y lo mismo del otro lado. Si ese enfoque cuantitativo va a ser respetuoso de esas formas de recolectar la información cuantitativa, hacer sus estadísticas, hacer sus análisis y todo. ¿Cómo se hace? Por eso le digo que cada componente es una investigación íntegra que respeta las razones de conocimiento de cada uno. Que al final, eso es lo que yo quiero que se les taladre. Claro, pero que al final, y aquí vamos a pesar de que son componentes que tú estás complementando, que tú tienes unos resultados aquí, digamos, lo medular al final de la aplicación de este multimétodo es cómo tú analizas dos hallazgos y tú los complementas para tú entonces dar respuesta y conclusiones. Vamos a suponer que estamos planteando una investigación multimétodo de diseño concurrente. Ok. Esa investigación de diseño concurrente son dos investigaciones de enfoques distintos que se dan en paralelo y al final tenemos la integración. Esa investigación macro que se plantea con lenguaje multimétodo de integración, de complementariedad, este tipo de lenguaje, se va a plantear una pregunta de investigación y por lo menos 3 preguntas específicas. Una que se da respuesta con el componente quali, otra que se da respuesta con el componente quanti y otra que se da respuesta con la integración. Ahí sí me raspaste. Esa tercera es donde se van a integrar esos hallazgos, que es lo que me estás diciendo. Entonces, que eso sería lo que le faltaría a las experiencias que usted ha tenido o que está teniendo, no sé. Que yo me raspaste. Y delante de tanta gente, 35 personas aquí, muy agradecidos por la participación. Vamos a seguir leyendo y respondiendo. Profesora, buenas tardes, saludos. En cuanto a lo, ya dimos los instrumentos, cada componente debe respetar sus técnicas y herramientas y su proceso de análisis, tal cual lo requiera cada uno. José de Guarapán, saludos. Buenas tardes y felicitaciones por esta gran charla tan motivadora. Por acá, José Guarapán. Un placer, José. ¿Cómo se puede justificar ante comités de ética? Me imagino que vamos a ver si de ética o financiadores, el uso de enfoques multimétodos, especialmente si se perciben como más complejos o costosos. Gracias. Bueno, la justificación en el comité de ética va por la ética, pues aquello de decir que si respeta la integridad de las personas y todo lo que implica la ética. Y que al final es común, bioética. Y que al final es común para los dos enfoques, tanto cualitativo como cualitativo, respetar la privacidad. En esos dos campos no hay, no hay una diferenciación. Por bioética no debería tener ningún problema. Ahora, por costos, bueno, pero es que hay investigaciones que son costosas y que si se quieren hacer tienen que tener sus recursos. El punto está en si esas personas que toman esa decisión confían en los posibles resultados de esa investigación. Entonces ahí es donde está el trabajo de educar en el enfoque multimétodo, en las ventajas que ese enfoque multimétodo le va a dar y va a dar precisamente en la riqueza de esos resultados. Claro, y en parte en la justificación de lo que tú estás planteando, el por qué vas a hacer esta investigación. Exacto. ¿Por qué amerita una investigación multimétodo? Y generalmente es porque ninguno de los dos enfoques por sí solo da respuestas suficientes, ni completas ni complejas para esa pregunta que se está planteando. Exacto. Yesenia Sangro, bueno, esperamos Guarapana haber dado respuesta a tu inquietud. Yesenia Sangroni, muchas gracias. Belkis Gamero, buenas tardes, profesor. Saludos. Muy buenas tardes, saludos para ti también. Agradecida por la invitación. Profesora, con respecto al diseño paralelo, convergente, ¿cómo se realiza la selección de la muestra? ¿En una sola? Pues también depende de la inquietud, pero puede ser la misma o puede ser distinta. Acuérdense que
los informantes clave de la cualitativa son poquitos. Ustedes pueden agarrar de esos que se utilicen en la cuantitativa, pueden agarrar uno con pinzas o pueden hacer, si es una investigación de educación, se puede agarrar en un salón del mismo grado, del mismo colegio, pero a un salón se le hace la cuanti y al otro salón se le hace la quali. Todo depende de las características de la investigación que se quiera hacer. Esperamos, Belki, haber respondido a tu inquietud. Cassandra Lunar, en mi opinión particular, la implementación del enfoque, no, yo tengo que agarrar, no sé que me agarren a mí. En mi opinión particular, la implementación del enfoque multimétodo en la investigación ofrece una expectativa prometedora al convertirse en una estrategia cada vez más utilizada para abordar fenómenos cada vez más complejos que se vislumbran diariamente me imagino que en un mundo en el cual nos desenvolvemos, o en el mundo en el cual nos desenvolvemos. Por lo que se espera un continuo desarrollo de metodologías de integración cada vez más sofisticada y con una mayor apreciación de los beneficios al combinar diferentes enfoques para lograr una comprensión más completa de los problemas. Correcto, muy bien. Gracias por sus palabras, ¿no, profe? Gracias a usted por estar presente. Y bueno, las puertas están abiertas de este podcast para que muy pronto usted esté ocupando el asiento de la profesora Idelmi y tenemos una conversación que sé que va a ser interesante. Gracias por sus palabras. Quisiera dar un aporte para darle profundidad a toda tesis y más a un multimétodo. Aplicar en toda su magnitud las 3H. Hermenéutico, como arte para la interpretación, que debe estar muy bien argumentado. Hologramático. Hologramático, se me pierde aquí, para parte A. No se ve. No se ve, pero hologramático. Para que el todo esté en las partes y las partes estén en el todo. Estamos hablando ya de teoría del sistema. Que denote lo que se desea denotar y lo heurístico para que la creatividad esté presente, como ya lo han dicho. Me encanta todo lo que se ha enfocado. Interesante esto de las 3H. Explícame dónde sale eso. Pero pregúntale a ella que lo dijo. Ah, bueno, profe, esto es una pregunta que ya la estoy programando para cuando venga. Exacto, pero... Porque es interesante. Todo lo que dijo parte de la teoría del sistema. La teoría del sistema es parte de los componentes de la complejidad. Ajá. Pero por lo menos, aunque en la complejidad no nos gusta mucho lo... ¿Ella habló de holístico, no? Sí, no, hologramático. No, el hologramático sí. El hologramático por lo menos es moral. Es eso, que las características de una organización en general están en las partes y las de las partes están en el todo. Claro. Es decir, que estudiando las partes podemos conocer en gran parte, valga la redundancia, de lo que sucede en el todo y viceversa. ¿Cómo que dice la teoría del sistema? La suma no es igual a la suma de las partes y las partes de la suma, algo así. No, la teoría del sistema dice que la suma de las partes, la realidad, la completitud es mayor que la suma de las partes. Así es. Pero también puede ser menor. Sí. O sea, es más o menos que la suma de todas las partes. Claro. O sea, en un sistema 2 más 2 no es únicamente 4. Puede ser 1 o puede ser 3. Cualquier cosa. Lo estamos entendiendo. ¿Cómo llevo 20? Y la H de Ida, muy bien, profesor. Dina García dice. Son 4 H. Bueno. Y la H de Heidegger. Saludos, estimado profesor. Yo me imagino que lo de Heidegger con esa H, comprendiendo un poco que la profesora Esther está con fenomenología de lleno de Heidegger. Bueno, entonces, aquí es interesante y vamos a abordar un poco, porque aquí estamos hablando de multimétodo, pero también este tema de con qué tradición voy a trabajar es fundamental a la hora de aplicar el multimétodo. Porque te va a permitir a ti, inclusive, cómo pudieras hacer esa complementariedad de lo cuantitativo
con lo cualitativo. ¿Está bien, profe? Total. Gracias. Y no ocúpame. Yudonti. Vamos a ver qué dice Yudonti. Yudonti, felicitaciones por este tipo de programas que orientan el camino del investigador en su desarrollo metodológico. Muchas gracias. Saludos, profe. Ah, es profesor. Yudonti. Yudonti es Judith Ontiveros, también es de Ciencia de la Salud de la segunda corte. Ah, pero disculpe, yo pensaba que debe ser maracucho. ¿Tú maracucho? Pues sí, Ah, bueno, carajo. Zuliana por lo menos. Porque todos maracuchos No Zuliana sé si- inventan unos nombres, No sé Dios si, mío. no, pero Yudonti es de Sí, sí, nombre con apellido. sí, pero bueno, Yudonti debe ser de, por allá de Colombia, no, de Maracaibo, por ahí, eso. Pero bueno, José Guarapana, muchas gracias, Becky Guarapana, gracias a usted también. William Gutiérrez, buenas tardes, saludos, gracias por la invitación e información, ¿no? Saludos para ti, gracias por estar presente. José Guarapana, solo para comentar que en salud muchas veces los datos cuantitativos no explican del todo la experiencia del paciente, por lo que el enfoque multimétodo permite captar tanto el qué como el cómo y el por qué. Gracias. Así es, profe, tal cual. Yuraima Luisa Rodríguez, buenas tardes. Analizando y estudiando el multimétodo en salud y a nuestra manera, sin definirlo con este nombre, nosotros aplicamos el análisis conjunto cuantitativo y cualitativo a cada estudio. Y los colegas presentes pueden afirmar. Un estudio no nos da resultados fríos, todo resultado es analizado y discutido, buscando en profundidad el origen posible de cada resultado y para eso usamos lo cualitativo. Exacto, tal cual. Amelia, excelente espacio para dialogar sobre estos temas. Es necesario espacio de divulgación, lo felicito. Mi respeto para la doctora Idelvis Pérez. Gracias por sus aportes. Éxitos a los alumnos en formación. Gracias, profe. Gracias. Digna García. Agradecida por lo productivo de este evento. Gracias por su tiempo. Gracias por la iniciativa, profesor Idelvis. Y disculpe, profesor, su nombre completo y mi sincero agradecimiento por sus asertivos comentarios. Que le diga su nombre. Regulo Antonio Puerta Marín. C22 9.523.954. Hermano de María. ¿Hermano de qué? De María. Ah, hermano de María, sí, también. Ah, ella conoce a mi hermana, Digna. No, no creo. Bueno, mire, la intención del podcast, y aquí le estoy dando, y aquí está al lado, parte de esta idea, que era el profesor Idelvi, quien a la calladita ha venido construyendo este podcast. Es una idea que parte en el sentido de que debemos abrir un espacio donde podamos dialogar temas académicos sin lo académico. Es decir, que podamos conversar un poco desde la, digamos, de los que somos. De forma más relajada. Claro, pero de los que somos, profe. Somos seres humanos. Algunas veces nosotros, cuando vamos a un salón o estamos en un ambiente virtual de aprendizaje, parece ser que nos colocáramos el antifaz de, ontológicamente hablando, epistemológicamente, y algunos en ese momento no lo captan. Y a lo mejor una conversación así, medio jocosa, medio, bueno, natural, se puede comprender algunos conceptos y términos que para algunas son complejos de comprender. La intención de este podcast es eso, además, porque tiene también otros propósitos este tipo de actividad. Y agradecida a ti, Digna, por, bueno, estar escuchando. Marinera Blanco. ¿Ah? No, y por sus aportes. No, toditos han aportado en el tema muy bien. Yo ahora lo felicito porque la mayoría me están viendo que lo han puesto a leer bastante el multimétodo y creo que tengo la culpable. Marinera Blanco, me encantó la interacción de hoy, excelente iniciativa, gracias a ti. Y bueno, son las 6:51, profe, nosotros estamos desde las 5 hasta las 7, respetamos el tiempo, porque bueno,
el Zoom que estamos utilizando muy acertadamente nos lo proporciona ADI. Y bueno, creo que 2 horas Así de... que el profesor Jesús es el otro del podcast. Ah, bueno, y pues Jesús también es la otra mente macabra detrás de toda esta idea de un podcast que se llama Conexión Universitaria, que el título es de la profesora, ¿eh? Porque yo no le tenía nombre a esto, poca y poca, y pues la profesora, pero cónchale, Rego, ¿cómo es esto? Tiene... Y es la ideóloga de los flyers, y bueno, de una serie de cosas. Y el profesor Jesús es nuestro tecnólogo y nuestro monitor que está pendiente de que esta plataforma funcione a la hora que debe funcionar y que nos permita pues abordar cada uno de los temas. Muy productivo poco, felicitaciones a ambos, muchas gracias Oscar. Y bueno, profe, ¿qué podemos concluir? Y qué podemos, Bueno, además de concluir, también qué podemos recomendarle a este público que hoy está escuchando y viendo este podcast. bueno, primero agradecer la atención a la invitación que eh, fue una idea inicialmente para compartir con el doctor López Loyo, porque él también tiene muy buena información que aportar y compartir con nosotros sobre este tema, pero bueno, lamentablemente no se dio en esta oportunidad y bueno, terminamos haciéndolo nosotros dos y para agradecerles pues la conexión y como recomendación buscar los diferentes proponentes del enfoque multimétodo y asumir con el que más se identifiquen ustedes. Como les digo, yo me identifico con Creswell y Plano Clark. Hay otros, ustedes, si les gusta otro, pues es asumirlo con responsabilidad, estudiar qué es lo que proponen y agarrar su camino por ahí, pues. Que no haya como combinaciones extrañas ni irresponsables, sino que todo lo que hagan lo hagamos con argumentos y argumentaciones, como dice mi tutora Lesbia Payán. Tú me voy enviando mensajes, profe. Yo creo que te voy a invitar cada vez para acá. Pues, como traes público. Gracias por el espacio y permitir este repaso. Excelente iniciativa. Gracias, profesor. Gracias a ti, María Goncalves. Segunda Corte de Ciencia de la Salud también. Belkis Gamero, agradeciendo con ustedes, profesor. Tercera Corte, agradeciendo por ustedes, excelente iniciativa. Cassandra Lunar, muy buen espacio para compartir y ampliar los conocimientos en este interesante tema. Gracias a ustedes por esa iniciativa. Gracias, profesores. Feliz y bendecida noche. El Babuitrago, Yudondi, qué bien que este sea el camino por un programa de nivel científico adelante. Marolis Quevedo, maravilloso espacio de aprendizaje. Yuraima Luisa Rodríguez, gracias por los aportes. Y bueno, yo creo que ya son casi 2 horas y se siguen enviando. Excelente momento formativo, gracias a ti, Emilia. ¿Ah? Está lloviendo. Está lloviendo, bueno, no sé cómo iremos ahí, no, pero bueno. Tecnospar, excelente iniciativa, gracias por los aportes. Dina García, gracias a Adi. Carmelo Bartolo, excelente disertación sobre nutrición multimedia. Y bueno, de verdad, vamos a concluir. Yo les agradezco su asistencia. Este podcast está hecho, y todos los podcasts con cariño. Nos divertimos bastante con cada invitado. La intención es hacer 2 horas. ¿Ah? Bueno, no, y está. No, todos están invitados. Sí, sí, ya. Todos están invitados. En este podcast no se toca única y exclusivamente temas académicos. Aquí tuvimos conversando con los organizadores de una actividad científica, de unos seminarios donde estuvimos debatiendo temas interesantes relacionados con el seminario. Y bueno, las puertas de ADI de este programa están abiertas para el que quiera de una u otra forma participar y tocar temas de relevancia tanto para la academia como para afuera o hacia afuera de lo académico. Dos cosas. Uno, ponerles el podcast a la orden, que cuando necesiten difundir algo, pues ustedes se comunican con el profe o yo también les puedo ayudar a hacer el puente, pueden tener un espacio acá también.
¿Y el segundo era cuál? No sé. Ah, ya, que este enfoque multimétodo, pues como venimos comentando, está agarrando cada vez más fuerza. Y en ese sentido yo quiero reconocer a la Francisco de Miranda porque son pocos los programas en los que se estudia este enfoque. Puede ser que sea un tema en la materia de metodología de la investigación, pero es que aquí hay un seminario dedicado a investigación multimétodo, por lo menos en el programa de ciencias de la salud. No conozco los currículos de los otros programas de doctorado, pero por lo menos Ciencia de la Salud tiene un seminario dedicado al enfoque multimétodo. Y eso es de reconocer, claro, porque estamos, digamos que en la vanguardia metodológica. Claro. Y bueno, eso significa para la institución una responsabilidad. ¿En qué sentido? En que se hace necesario ir conformando los grupos de investigación, ir profundizando en el tema del multimétodo, ir trabajando un poco digamos, la generación de constructos teóricos que permitan fortalecer el multimétodo. Yo voy a concluir agradeciendo a la profesora Idelis su presencia, agradeciendo a ustedes su participación y, digamos, retándonos. ¿En qué sentido? No tengamos miedo en innovar, en crear, obvio, siempre y cuando por la justificación y el argumento argumentativo. No, y con el argumento de lo que ustedes pretenden hacer. Miren, para los que están estudiando el doctorado es, obviamente, una investigación, una tesis innovadora, pero significa innovar más allá de lo teórico que tienen que generar, innovar en cómo ustedes van a generar esa teoría. Me explico, ustedes deben ser capaces de generar su propia ruta metodológica y bueno, e ir más allá de los métodos ya establecidos, combinaciones de métodos, como el multimétodo. La interfaz también es una forma de innovar. La interfaz. Pero no es lo mismo. Ya tú me explicaste que no es lo mismo. La interfaz. Entonces, lo que quiero para concluir es, suban el reto y obviamente lean, investiguen, analicen, profundicen, que lo más sabroso de hacer una investigación es que uno aprende más algunas veces de todo el tiempo que uno estuvo, digamos, recibiendo conocimiento en clase. Entonces, muy buenas noches. Gracias por su asistencia. De verdad estamos agradecidos por este significativo número de participantes. Y bueno, Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Pendiente con los flyers. No sé si la próxima semana vamos a salir al aire. Estoy negociando con eso. Semana Santa, vacaciones. Bueno, está bien, pues ya yo iba a invitar a la profesora Yoneida para que hablara un poco del balcón del conocimiento. Ay, muchachos, ustedes no saben lo que es trabajar con la profesora Ideal, pero bueno, saludos a todos, buenas noches, Dios me lo bendiga y bueno, cerramos este podcast por el día de hoy. Profesor Jesús. Gracias a todos, éxitos, feliz noche.